Pues muchísimas gracias, Marcos, por venir. Buen día, encantado, un placer. Buen día. Vamos a empezar por una pregunta que hacen en los pueblos, por lo menos en mi pueblo, en Extremadura. Y dicen, ¿y tú de quién eres? Uy, ¿yo de quién soy? Yo soy de aquí, soy de la isla. Soy de Ibiza, mi familia viene de aquí del puerto de San Miguel, pero de alguna forma no eran payeses, sino que eran... mi abuela era el secretario del Ayuntamiento de Santa Eulalia, con lo cual era un hombre pues, más o menos culto y en una familia en la que se respiraba algo de cultura. Había un hermano, uno de los hijos, un hermano de mi padre, que se hizo un ceramista célebre en Formentera, que ya tenía inquietudes artísticas y se fue a estudiar a Madrid, se fue a estudiar a París, a Roma. Es decir que, entonces ahí mi padre enganchó con la cosa artística, se metió en artes y oficios, y ahí es donde viene mi segunda mitad. Cuando en el año 55 vino mi madre de Berlín, mi madre es alemana, estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes de Berlín, Pedagogía del Arte, entonces un profesor estaba enfermo y se vino aquí con todo su grupo para hacer un semestre. Entonces, pues el grupito de mis padres, gracias al chivatazo del propietario de la pensión donde se alojaban, pues fueron ahí a ligotear con las guiris, y de ahí surgió pues un amor, varios amores de hecho, varios matrimonios salieron de aquel encuentro, y ahí mi padre conectó con toda la vanguardia europea artística y supongo que eso le facilitó entrar en la comunidad de extranjeros que llevaban ya desde los años 40 visitando la isla, donde habían muchísimos artistas, intelectuales, pintores, filósofos, arquitectos, realmente tal. Ahí es donde conocen a Bronner, que es este arquitecto pues, que es uno de los primeros que trajo el movimiento moderno de arquitectura y hizo una interpretación en clave moderna de las casas payés, con lo cual, bueno, pues ahí se hicieron también la casa, diseñada por Bronner, y bueno, quizás estos son mis orígenes, ¿no? Mi padre es el primer pintor abstracto de las Islas Baleares, y ese no es el mérito es que realmente ha hecho un trabajo muy personal, realmente un trabajo muy potente, y mi madre desarrolló su carrera como pedagoga de arte en una escuela muy hippie de la época, la Escuela Blatt, y luego cuando se acabó la Escuela Blatt montó una academia de pintura y de dibujo y de cerámica y de esmalte y de macramé, de todas las técnicas que te puedes imaginar, durante 30 años, que de alguna forma ha cultivado la estética y en gusto y en tal a muchas generaciones de ibicencos que luego algunos han hecho arquitectos, algunos han hecho diseñadores y algunos otros no, simplemente se han cultivado el gusto. Pero vamos, que eso es un poco las raíces, ¿no? Un papá ibicenco y una mamá alemana. Bueno, pues ahora de las raíces vamos a empezar a edificar el tronco, cómo crece Marcos, a qué se dedica. Creo que estás con el tema de varios frentes, como el paisajismo, el tema de la permacultura, entonces quiero ver cómo se enhebra ese bagaje, esa raíz, y cómo va dando tu propia... Esa raíz se enhebra, yo fui muy mal estudiante, entonces conseguí que me sacaran de estudiar, empecé a trabajar, pero luego mis padres consiguieron convencerme para que me metieran en artes y oficios. Entonces ahí de repente encontré un lugar donde me sentía cómodo, me gustaba hacer cerámica, me gustaba pintar, me gustaba dibujar, me gustaba hacer lo que estaba haciendo ahí. Me especialicé en diseño de interiores, me fui a Madrid, estudié en Madrid, volví aquí, monté mi primer despacho, luego me volví a ir a trabajar a Madrid, y allí es donde realmente conecté con la parte ambientalista de mi carrera, de mi profesión. Nos dedicábamos a hacer la reforma de los VIPs, que son locales enormes, con cafetería, con snack, con tal, y yo llegaba a esos sitios y teníamos que tirar toneladas y toneladas y toneladas de estanterías que estaban nuevas, absolutamente impecables, todo eso iba a la basura, y a mí eso me produjo realmente un shock. Hacíamos un restaurante, a los 2 meses no funcionaba, y por rendimiento metro cuadrado no da talla, fuera restaurante y ahora vamos a poner un snack, o una pizzería, o un drugstore, o lo que fuera. Entonces, aquel suelo de madera tropical que acababas de poner, tenías que ir con los obreros a arrancarlo y a tirarlo a la basura. Entonces fue como un flash para mí aquello. Entonces ahí conocí a la Asociación de Estudios Geológicos GEA. Entonces con GEA me inicié, y entonces ya volví aquí a la isla, entonces me pasaba el día yendo y viniendo a los encuentros de GEA, a los encuentros de biocultura, y bueno, a rodearme de la gente que estaba en España moviendo un poco todas esas cosas.
Y eso fue ahí es cuando yo derivé hacia el diseño de interiores, hacia la bioconstrucción, y empecé a utilizar materiales sanos, a utilizar otro tipo de técnicas y otra sensibilidad. Y luego, ahí hubo un punto de inflexión en mi vida, que fue cuando vino Fukuoka a Mallorca. A Mallorca, sí. A Mallorca. Sí. Me llamó Toni Marín, que entonces era el coordinador de GEA en Baleares, ahora es el editor de la revista Cohabitar, todo el mundo lo conoce, pero entonces pues estaba viviendo en Mallorca con Miracles, y entonces me llamó un día y me dice, oye, que viene Fukuoka a Mallorca. Y yo, ¿Fukuoka? ¿Quién es Fukuoka? Que te vengas, que es el inventor de la agricultura natural. Pero Toni, si yo soy diseñador, si a mí no me interesa la agricultura, que te vengas. Entonces yo me fui por un día, con billete de ida y vuelta, yo le vi a ese señor, no me pude creer lo que estaba viendo, y me quedé una semana en casa de Guillem Ferrer y con todo el grupo de Poc a Poc, haciendo bolitas de arcilla llenas de semillas y fertilizando el mundo. Y realmente a mí eso me impactó mucho. Fue una semana muy conmovedora y muy impresionante todo lo que yo vivía allí. Y entonces empecé a seguir como a ver, esto de qué va, y entonces ya conocí la permacultura y me inicié en la permacultura con Richard Waite, en Permacultura Montsant. Y realmente para mí es mi maestro, sigue siendo mi maestro, es un gran amigo y además no tenemos muy buena relación y realmente fue una gran decisión en mi vida. Hice el curso de permacultura y realmente conecté con aquello. Dije, no, esto es lo que yo quiero hacer, porque para mí era mucho más que el diseño. Realmente la profundidad de la permacultura te permite abrazarla como un camino de crecimiento personal, como un camino de vida, como un camino de aprendizaje al final, ¿no? Era más que el diseño de interiores, que es hacer una boutique muy bonita, muy estética, muy tal, que a los 2 años la cambian porque la moda cambió y aquello se va y no perdura. Y entonces hay un componente del diseño de interiores que está muy bien, pero de repente la permacultura me llevaba a otros lugares mucho más completos, mucho más vastos, ¿no? Al final, y que conectaban más con mi sensibilidad. Pues vamos entonces a definir, para que la gente conozca un poquito cuál es el núcleo, cuál es la miga, ¿no? ¿Por qué la permacultura podría ser una respuesta a la crisis sistémica en la que nos hallamos, ¿no? La permacultura está basada en 3 éticas, muy simples, pero a la vez muy profundas. Entonces, cuidar la tierra, cuidar la gente y reparto justo, reparto equitativo. Entonces, las podemos ver como cosas muy simples, pero si cogemos cada una de ellas y nos metemos, cuidar la gente tiene una profundidad brutal, si queremos, ¿no? De solidaridad, de trabajo en común, de empatía, de trabajarse uno mismo para trabajar con el otro. Es decir, hay todo un camino maravilloso que recorrer gracias a esa ética. Cuidar la tierra nos pasa lo mismo. Cuidar la tierra, podemos hablar de cuidar el planeta, cuidar la tierra en general, con la visión grande, piensa global y actúa local. Cuidar la tierra también es, cuidemos la macetita que tenemos en casa, cuidemos la tierra, o sea, la tierra, el cómo el hombre está degradando el suelo, cómo se está lavando el suelo fértil yendo a los mares y cómo se está perdiendo la fertilidad de los suelos por la química y por los pesticidas y los herbicidas y toda esa cosa que destruye la vida en la tierra, y cómo tenemos que regenerar todo eso y cómo tenemos que realmente volver a abrazar la tierra desde otro lugar, desde un lugar de respeto y desde un lugar de saber que somos lo mismo, que somos la tierra, ¿no? Y el reparto equitativo, esa es muy conflictiva no, pero vamos, que tiene muchos matices y se puede interpretar de muchas formas, pero al final se trata de cómo podemos vivir todos en este lugar, cómo podemos hacer que los demás vivan con las mismas condiciones que los privilegiados que somos aquí en Occidente y en algunos lugares que tenemos una vida bastante fácil, entre comillas, y cómo podemos hacer que todo el mundo viva del mismo modo. También reparto equitativo tiene que ver con el qué hago yo, cuál es mi parte, qué haces tú. Pues esa parte de tiempo libre que tenemos todos, tenemos una vida muy complicada. Todos tenemos 1000 cosas que hacer, 1000 compromisos, 1000 cosas. Pero siempre hay una pequeña parcelita del tiempo, será mayor o menor, que la podemos dedicar a la comunidad de vecinos, a hacer una cooperativa de consumo,
a crear, a participar. Realmente, si todos nos pusiéramos y participáramos un poco en las cosas que nos estimulan y que nos tocan, pues realmente generaríamos comunidad, generaríamos dinámicas de crecimiento de comunidad y de mejora compartida, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Vale, vamos a los orígenes de la permacultura. Vamos a trabajar con alguna frase de Mollison, de Fukuoka y con Holmgren, que creo que lo digo mal. Pero en principio decía Fukuoka, decía, el hambre del mundo, la violencia social y étnica, estas cosas ocurren porque se ha acelerado la destrucción de la naturaleza. Si se pierde un 3% más de naturaleza, el mundo se destruirá. ¿Eres tan realista como Fukuoka cuando llegó a España, en Mallorca, me dijo Tony, que dijo, esto es un desierto? O sea, esto es un desierto. Y no sé si ya es un desierto, pero lo que está claro es que se va a desertificar. Es decir, todo lo que nos indican el panel de científicos del cambio climático auguran, y ya lo estamos viendo, que las olas de calor van a ser cada vez más prolongadas, que las sequías van a ser más prolongadas, que las tormentas van a ser más fuertes, más potentes. Aquí cuando vienen tormentas al final de agosto, las gotas frías y toda esa historia, es que realmente caen 200 litros, lavan toda la tierra, o sea, no es agua que perdure, es decir, es bastante dramático, ¿no? Entonces, esto se va a incrementar. Entonces, no sé si estamos ya en ese 3%, pero casi. No tengo los datos, no soy científico, pero lo que sí está claro es que con las metodologías que incorpora la permacultura, que es una metodología que bebe de todas las fuentes, de Fukuoka, de Mollison, de del otro, de Línea Clave de Australia, de todas las metodologías que están alineadas con las éticas de la permacultura, para nosotros suman. De alguna forma las podemos incorporar, que si están alineadas con la ética, son válidas. Entonces, tenemos un cajón desastre lleno de metodologías absolutamente maravillosas con las que podemos regenerar la tierra, porque el daño que le hemos hecho a la tierra es bastante grande. Antes hemos hablado de la química, de cómo estamos destazando el suelo, la fertilidad, todo ese tipo de cosas, la desertificación. Todo eso lo podemos revertir y podemos hacer lo que llamamos agricultura regenerativa o cultura regenerativa. Entonces, yo creo que va por ahí la cosa. Hasta ahora se había hablado de sostenibilidad, pero yo creo que ya estamos tarde. No sé si lo del 3% pues es un dato gracioso o anecdótico, porque hasta ahora hemos estado hablando de sostenibilidad, pero yo creo que ya la sostenibilidad se quedó anticuada. Es decir, ahora estamos en un momento en el que realmente tenemos que ser conscientes de que hay que regenerar. Y la buena noticia es que podemos hacerlo. Y no es difícil, simplemente hay que tener conciencia, hay que saber las metodologías y hay que ponerse a trabajar. Vale, eso lo desarrollaremos luego sobre Ibiza. Vamos a hacer tú y yo un diseño de cómo reconstruir y regenerar la isla. Pero vamos a otra raíz, a Mollison. Mollison dice, los revolucionarios que no tienen huerto, que dependen del mismo sistema que atacan y que producen palabras y balas y no comida ni abrigo, son inútiles. Estamos hablando de esas metodologías, es decir, hay una gran importancia de volver a tocar, poner las manos en la tierra, porque esa necesidad de que todos, cada uno de nosotros seamos piezas claves de esa regeneración, ¿no? Efectivamente, le vamos a dar la razón a Mollison, pero a medias. Vale. Yo me voy a permitir aquí una pequeña cuña. Él realmente era un activista, era Green Guerrilla, y él iba plantando bellotas allá donde iba, y realmente para él eso era la mayor importancia. Ahora, el desarrollo de la permacultura desde Mollison nos ha llevado a lo que hablábamos antes. Una persona que trabaja en comunicación también es un guerrillero, también planta semillas. Claro. Alguien que trabaja en economía y genera un banco ético de no sé qué, también está plantando semillas. Quiere decir que sí está bien lo del huerto, pero no todo el mundo tiene la capacidad, ni la aptitud, ni el terreno, pero tienen otras posibilidades y pueden poner el foco en diferentes lugares que suman y que hacen avanzar a la humanidad en esa otra dirección, con lo cual sí, pero vamos a ampliar el espectro a muchísimas cualidades y muchísimas capacidades que tenemos que pueden servir para hacer esta revolución que precisamos. Vale, pues entonces cogemos la otra raíz, la vamos a coger a David Holmgren, que en uno de sus libros, Dinero versus energía fósil, empieza también como hace una
un análisis de uno de los grandes problemas que tenemos, que es el energético, en el que permacultura creo que tiene muchas respuestas. Entonces, tirando de ese hilo de la base de la transición, que se basa en ese pico del petróleo, hablemos de si es una leyenda urbana, para mucha gente, eso no va a llegar nunca, y una vez asustados suficientemente, ¿qué podemos empezar a hacer? Para hacer una transición, hablaremos un poquito del modelo de transición, y empezamos a desarrollar posibilidades de aplicación y de regenerar una cultura que ha perdido el norte y ha perdido las raíces, ¿te parece? Creo que fue en el año 2006, hubo una huelga de transportes en España debido al incremento del precio del petróleo, una mini crisis del petróleo. De repente en España hay una huelga de transportes, y en Ibiza los titulares de los periódicos eran huelga de transportes, no sé qué, los abastecimientos no llegan a la isla. Día 2, los abastecimientos no llegan a la isla, los supermercados empiezan a temblar. Día 3, empiezan a faltar alimentos en los supermercados. Tenemos comida para muy pocos días en esta isla, si no tenemos transportes que nos alimenten. Día 4, estamos subsistiendo del pescado y de las verduras y frutas de la isla. Día 5, se ha levantado la huelga, vuelven a entrar alimentos, ¿vale? Para mí eso fue muy revelador. Realmente no somos conscientes de la dependencia que tenemos de los combustibles fósiles. Ya no solo el problema de insularidad que tenemos aquí, sino en general en el mundo. La dependencia de los combustibles fósiles es total y absoluta. La energía gobierna el mundo. La evolución que ha hecho el ser humano hasta el día de hoy, este increíble aumento de población, aumento de bienestar, aumento de tal, viene de un petróleo barato, de unos combustibles fósiles baratos. Si efectivamente el pico del petróleo existe, que parece que sí, y que estamos empezando a caer hacia abajo la cuesta esa del pico del petróleo, quiere decir que cada vez es más caro obtener el crudo y cada vez hay menos, con lo cual se va a incrementar sí o sí el precio del petróleo. Entonces, la transición a las energías renovables no parece que vaya a ser tan rápida. Claro que hay indicios, claro que hay ya coches eléctricos, claro que se están empezando a ver movimientos en ese sentido, claro que hay países que nos llevan muchísima ventaja y están mucho mejor situados, digamos, frente a esa realidad, frente a ese reto que tenemos, pero en general, y hablando de España, estamos realmente muy atrasados, ¿no? Y muy vulnerables y muy débiles, ¿no? Frente a todo esto. Pues entonces, como estamos atrasados, vamos a intentar pegar un acelerón, dando datos, dando modelos, dando proyectos, dando ideas de cómo podríamos empezar diseños de futuro, que es la parte de la entrevista, ¿no? Entonces, tú dices, creo lo decís vosotros, o en algo que organizasteis referente al Día de la Tierra, aquí en Ibiza hay un enorme potencial en recursos, sol a raudales, mar, tierra fértil, recursos humanos y económicos, que bien dirigidos podrían generar un cambio en la dirección de lograr que nuestras islas ganen en realidad y capacidad para adaptarnos y mitigar las consecuencias del cambio climático. ¿Te parece que empecemos, por ejemplo, se podrían reconvertir proyectos agrícolas, los proyectos que sabemos que forman parte del problema con sus químicos, sus pesticidas, uso de las energías fósiles, a qué tipo de agricultura podría pasar la isla y que diera cierta soberanía alimentaria? Fíjate que el problema no es tanto en las explotaciones agrícolas convencionales que hay en la isla, como que el 80% de las tierras en este país, en esta isla, están abandonadas. ¿Abandonadas? Claro, es que están abandonadas. Es que cuando vino la revolución turística, la gente gana mucho más haciendo de camarero en la temporada, o teniendo un restaurante, o teniendo un hotelito. Es que realmente el cambio que ha habido en esta isla es que han cambiado la patata por hacer un parking. O sea, eso lo ves, vas a la playa no sé dónde y ves al payés con una silla, una sombrilla debajo del algarrobo, vendiendo tickets de aparcamiento en lo que antes era un campo de cultivo, y te aseguro que gana 1000 veces más, 1000 veces más. Entonces, ¿cómo hacemos frente a eso? Ese es el gran problema. Claro. El otro gran problema es que tenemos tal entrada de dinero que vivimos como en una burbuja. Aquí no hay problema. Cada vez vienen más millonarios con más millones, pero de verdad está siendo escandaloso. Lo de los últimos años está viniendo una cantidad de capital a la isla brutal, que tiene este componente de crear una especie de artificio, ¿no? Aquí no hay ningún problema, yo no sé cómo será en otros sitios del mundo, pero aquí no hay ningún problema. Lo que pasa es que cuando cayó el Imperio Romano,
también murieron los patricios, también cayó todo. O sea, si cae el sistema, caen todos, ellos también. Es decir, esos tampoco se van a salvar. Es decir, entonces, ese artificio es otro gran problema que tenemos en la isla. Eso dificulta que realmente los jóvenes se incorporen al campo, que realmente haya nuevas incorporaciones al campo, que todos esos campos que están incultos se vuelvan a trabajar y volvamos a sacar alimentos y ganemos en resiliencia. Para mí eso es uno de los retos mayores que tenemos, agua y tierra, ¿vale? Esos son los básicos, los más básicos al final, ¿no? El qué hacemos con el agua, que tenemos una presión brutal con el turismo y con el... Bueno, no sé si sabes, el año pasado, con las sequías que hubo y con la cantidad de extracción que hacemos del agua de los acuíferos, llegamos a un 20 y poco % de la capacidad. Quiere decir que estábamos ya con el botijo muy vacío. Este invierno hemos tenido varias lluvias potentes y hemos recuperado hasta un 90 y pico % la capacidad. Esto era en febrero-marzo, pero es que 2 meses después ya estamos en un 70. Quiere decir que la extracción es tal que por mucho que llueva un invierno y por mucho que se recuperen los acuíferos, entonces hay que hacer toda una política de realmente de generar desaladoras y generar... Ahora podemos hablar de con qué energía movemos esas desaladoras, ¿vale? Pero de entrada, toda la industria turística y todas esas casas enormes de multimillonarios que tienen el dinero, pues según donde estuvieran ubicadas, tendrían que estar obligados a tener su propia desalación y luego todo el tema de la recogida de aguas pluviales de caminos. A mí me duele muchísimo ver cómo todo el agua de la ciudad de Ibiza, todo el agua de las ciudades se va a unas alcantarillas y acaba en el mar. A ver, señores, estamos diciendo que montar una planta de desalación vale cientos de millones de euros y que su mantenimiento también vale otra burrada. Vamos a buscar otro tipo de políticas, vamos a buscar realmente en todos los aspectos del ciclo hidrológico en dónde podemos captar agua, cómo la podemos retener, cómo podemos hacer para que esto funcione mejor. Y de eso se podría aprender mucho también de la cultura propia payesa de las islas. Ellos sabían cómo captar el agua, cómo cuidarla, pues consideraban lo valiosa que era, sabían lo valiosa que era, ¿no? ¿Hemos perdido también eso o no? Sí, ahí hay dos aspectos. Efectivamente, las casas por obligación deberían tener todas su cisterna y recoger las aguas de los tejados, y yo iría más, las aguas de los caminos adyacentes, terrazas, es decir, realmente se tendría que hacer una política de captación de pluviales y que las aguas trabajen realmente en el lugar donde caen, ¿no? Pero los ibicencos tampoco tenían una falta extrema de agua, había manantiales, había un río, el único río de las Baleares era el río de Santa Eulalia, el único catalogado como río es este. Para esa economía de subsistencia, para hacer su huerto, para vivir, teníamos suficiente agua. El problema lo tenemos ahora, de manera que... Se me ha ido. Sí, que de manera que ellos no tenían en esa cultura la necesidad que tenemos nosotros por el uso terrible que usamos. Gracias. Entonces, de alguna forma, ellos estaban adaptados a su situación, que era más o menos buena. Ahora lo que necesitamos también es buscar en el exterior cuáles son otro tipo de técnicas. Por ejemplo, tengo un amigo diseñador en permacultura, 2 amigos realmente, que están haciendo un proyecto aquí en el norte de la isla, y han hecho un lago, una balsa de recuperación con tierra impermeabilizada con arcilla, simplemente con el trabajo topográfico y haciendo una recogida de agua de pluviales, toda una cuenca, y han hecho un pequeño lago donde recogen 1.300.000 litros de agua. ¿Vale? En las lluvias de este invierno han tenido mucha suerte, hemos tenido un invierno bueno, ¡pam!, lo llenaron inmediatamente, ahí siguen. Han creado un pequeño biotopo, está viniendo un montón de fauna, pájaros, realmente han cambiado el paisaje y han recogido muchísima agua para regar todas las plantaciones de frutales que están haciendo ahí. Es un proyecto muy bonito, que promete mucho, están en sus inicios, pero han iniciado bien, han iniciado trabajando el agua. Claro. Cómo recogemos todo el agua que cae del cielo. También han trabajado una técnica que se llama línea clave, que es cómo ese agua que cae y que en principio tiene tendencia a juntarse en los torrentes y acabar en el mar, ¿cómo hacemos para que cuando caiga en el suelo se reparta en el paisaje de forma
que se vaya infiltrando en el suelo y se vaya repartiendo de las zonas más húmedas a las zonas más secas. Es complejo de explicar, sí, la línea clave. Lo entrevistamos a él Pero, también. Sí. ¿ah, sí? Sí. Vale, pues es una técnica maravillosa que deberíamos estar haciendo aquí. Otra cosa, cuando hablamos del agua no pensamos en la agricultura, es decir, sí pensamos en la agricultura, pero no pensamos en cómo es el manejo tradicional en los suelos agrícolas. Aquí segamos el trigo y roturamos. Y ese roturar lo que hace es oxidar la materia orgánica y convertirla en CO2 y mandarla al aire, con lo cual estamos incrementando las concentraciones de CO2, incrementamos el cambio climático. Cuando lo que deberíamos hacer es justamente lo contrario, tratar de no roturar el suelo, segar, dejar que las raíces se vayan generando en el suelo y toda esa materia orgánica que estamos atrapando del cielo, que estamos liberando, estamos luchando contra el cambio climático, metiendo CO2 en el suelo, además estamos convirtiendo el suelo en una esponja que retiene el agua. Entonces, hay muchísimos manejos que no tienen por qué ser recogidas de agua, sino manejos agrícolas que nos benefician en ese sentido también, que incorporan materia orgánica, que mejoran la fertilidad del suelo y mejoran la retención de agua en el suelo. Es decir, hay un montón de metodologías que trabajan en varios sentidos a la vez, y uno de ellos sería el del agua, pero también en otros muchos sentidos muy interesantes. Claro, también podríamos tocar el tema de la bioconstrucción, de construir de otra manera. Hay muchos frentes, también luego hablaremos de lo colectivo, pero a mí me interesa saber, ¿hay buena voluntad política, además de buena voluntad en cada uno de los ciudadanos? O sea, esto que es tanto de sentido común para los que llevamos años y años metidos en estos temas, ¿por qué no llega a lo social? ¿Por qué no llega a lo cultural y a la política? Como una cultura de lo permanente no está en todos los telediarios y no está en todas las agendas políticas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Ya quisiera yo saber. Cierto. A mí también me sorprende que no cunda más. Para mí es natural, para mí es lo natural. Y cuando empiezas a mirar el mundo de forma sistémica y ves las conexiones y ves que la agricultura está conectada con el agua y con y los residuos, y empiezas a hacer conexiones y ves que se pueden organizar las cosas de una manera muchísimo más eficiente, pues dices, pero bueno, pues es que está claro, pues es que cae por su propio peso. Yo creo que hay un problema de lo que decíamos, el espejismo del turismo, el espejismo de que mientras llegue dinero yo voy a poder comprar energía, voy a poder comprar comida, voy a poder comprar agua, voy a poder hacer desaladoras, voy a poder... Es decir, ese espejismo realmente es un gran problema. Dicho esto, ahora tenemos unos políticos, por lo menos aquí en Ibiza, Baleares también, que sí están empezando a poner el acento en este tipo de temas. Están abriendo ahí una brecha, se está empezando a poner límite al tema del crecimiento habitacional, es decir, cuántos habitantes somos capaces de aceptar en esta isla, y también se están haciendo algunas regulaciones que van en la línea que acabo de explicar, de cómo manejamos los campos, subvenciones, ayudas para que la gente lo maneje de otra manera. A mí me parece que tímidamente, y ese tímidamente creo que viene relacionado con el conocimiento. Es decir, para mí es natural, pero creo que hay muchísimas metodologías, muchísimas técnicas que no han llegado a la universidad, están dispersas, el mundo permacultural las ha ido absorbiendo, nosotros las tenemos ahí en nuestro cajón desastre, tenemos ahí esas herramientas, pero no han llegado a la universidad, no han llegado al lugar donde realmente se forma profesionales, bla, que luego van a poder desarrollar toda esa cosa en el lugar donde vayan a trabajar, y a los políticos, es decir, ese conocimiento tiene que llegar de alguna manera, y eso para mí es una preocupación. ¿Cómo hacemos para Nosotros teníamos un proyecto en Extremadura, se llama la Universidad de la Tierra, y la idea era esa, montar academia y convocar a los políticos para que también pudieran beber del conocimiento que se iba generando en esa universidad, ¿no? Recordando todos los oficios asociados a la tierra, que eso queda pendiente que lleguemos a lo social. Entonces, vamos a poner un acento en el tema de lo colectivo, porque la permacultura, en esa sinergia, ¿no? En esa interrelación de todo con todo, la persona es fundamental y forma parte del gran problema. Si la persona no se conciencia, ya sea por falta de información o por falta de querer crecer personalmente, tenemos un gran problema. ¿Cómo trabaja lo colectivo, lo humano, el sistema de permacultura o todas estas herramientas que tenemos en el cajón desastres para dar medicina? Hay proyectos maravillosos. Yo os recomiendo
dos películas, la película Demain, Mañana, y la película In Transition 2.0. In Transition 2.0 recoge experiencias del movimiento de transición. El movimiento de pueblos en transición nace de un profesor de permacultura que hace un curso de permacultura de 1 año en un lugar, en Kinsale, en Gran Bretaña. Y entonces al final de este año hay un documento absolutamente maravilloso donde se ve el resultado y las propuestas que hay en todos los aspectos de la vida de ese pueblo, en movilidad, en energía, en agricultura, en consumo, en alimentos, en todo. Realmente es un trabajo maravilloso. Cuando este señor, Rob Hopkins, acaba ese proyecto de 1 año, de repente se da cuenta del potencial que tiene y dice, pues ala, pues voy a montar este movimiento que se llama Pueblos en Transición, y el gran valor que ha tenido Rob Hopkins es que ha sido capaz de, primero, enseñarlo como una cosa fácil, como una cosa en la que no necesitas ser diseñador en permacultura ni especialista en nada, sino que ha logrado comunicar lo que es el pico del petróleo y el cambio climático, y con esos dos argumentos ha conseguido involucrar a todo el pueblo. Cuando digo todo, digo una parte de la ciudadanía considerable, porque tú ves en los vídeos la señora María, para que nos entendamos, señoras de una edad mediana, avanzada, que en principio no están muy conectadas con el mundo alternativo, ni ecológico, ni nada de nada, pues yendo a las tiendas a convencer a los tenderos de que tienen que quitar las bolsas de plástico. Eso lo puede hacer cualquiera, y ese es el gran reto y el gran logro de los pueblos en transición, que han logrado generar foros de participación ciudadana donde cada cual puede aportar lo que sabe y lo que tiene y el tiempo. Lo que decíamos del reparto equitativo de la ética de la permacultura. Yo soy ame de casa, tengo 8 horas ocupadas, pero es que tengo 2 horas que le puedo dedicar a mis nietos, pero también las puedo dedicar a la comunidad. Y puedo ir a una reunión, llevar una tarta, pasármelo muy bien, socializar. Claro. Es decir, el cómo logramos que esos foros de participación ciudadana sean lugares donde nos lo pasamos bien y trabajamos para el cambio y trabajamos para la resiliencia, para que el pueblo sea más fuerte, para que tengamos fortaleza energética, fortaleza de soberanía alimentaria, de todas esas cosas, pues que además me estoy pasando pipa, es que va por ahí. Y ese es yo creo que el gran mensaje de Rob Hopkins, o el gran logro, es ese, ¿no? El cómo movilizar personas que se ponen en marcha a gusto. ¿No sabes? Sí. Es que no sé cómo explicarlo. Sí, con disfrute. Con disfrute, con sacando disfrute. El fruto del encuentro. Claro, que lo del cambio climático lo vemos como, no lo quiero ni mirar, no lo quiero ni mirar porque se me queda grande, no sé qué hacer, asusta, no lo queremos mirar, no lo queremos enfrentar. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo hacemos para romper ese mito y empezar por la puerta de casa? No vamos a cambiar el mundo. Pero sí podemos poner papeleras de reciclaje en el pueblo, sí podemos hacer unos huertos urbanos, sí podemos, y de poquito en poquito, si todos participamos y si todos aportamos nuestras ideas y nuestro granito de arena, de repente estamos viviendo en un pueblito mucho más resiliente, mucho más ecológico, mucho más sostenible, mucho más amable, mucho más agradable, con más árboles en las calles, con fruta, con verduras puestas en los jardines, no lo sé, fácil, ese es el gran reto, me parece. Pues entonces yo creo que acabamos invitando a la gente de Ibiza, porque creo que este reto ya ha empezado. Jesús tiene un proyecto de transición, hay un foro de participación ciudadana, invítalos, invita a todos los que nos estén escuchando a participar, uniros, a disfrutar de un cambio que necesitamos. Recién empezamos, vale. Ha sido este 5 de junio, nosotros llevamos 7 años celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Ha sido siempre una celebración de divulgación festiva, con un mercadillo, con verduras ecológicas, con empresas de movilidad eléctrica, bueno, pues un mercadillo con actividades, con hacer películas, tal. Y después de 7 años, como que teníamos la necesidad de dar un salto más allá. Es decir, no nos podemos quedar en la divulgación y en la fiestita, porque no pasa nada. Al final sí, la divulgación sí, pero miras a tu alrededor, el pueblo sigue igual. El otro día, justo antes, pasaba por el pueblo y me veo a un señor echando herbicida, el glifosato, por todos los parques del pueblo, donde juegan los niños y
Y yo dije, perdón, ¿me puedes dejar el bote? Miré el bote, vi glifosato y me eché las manos en la cabeza. Pero ¿cómo puede ser que estemos todavía así? Claro. ¿Cómo puede ser que estemos echando glifosato en el parque donde juegan mis hijos? No puede ser. Entonces, bueno, ese es el llamado. Vamos a ver si entre todos nos podemos ir reuniendo, podemos hacer algo divertido, algo entretenido, algo que no nos ocupe muchísimo tiempo y que realmente nos estresen y que... No, para nada. Algo dilatado en el tiempo, a medio o largo plazo, donde pueden haber acciones muy pequeñitas que son fáciles de conseguir y que dan resultados visibles y que pueden animar a la gente, otras a medio plazo y otras estrategias que nos gustaría consensuar o trabajar ya con instituciones, con la universidad, con el Consell, con otro tipo de instituciones que nos puedan ayudar a avanzar en estrategias de soberanía alimentaria, de soberanía energética, de otras cosas como de más calado y de más profundidad. Pues muchas gracias por ayudarnos a plantar esta semilla, que quede plantada en el imaginario colectivo de una cultura que necesita un cambio, y pues muchas gracias por venir y contárnoslo. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.